Bueno, estamos listos, gracias al Señor. Estamos agradecidos porque siempre nos permite estar en su casa y esto es motivo de alegría. Yo lo quiero invitar, hermano, en esta tarde, si usted quiere abrir su Biblia y acompañarme, al libro de Deuteronomio, capítulo 8. Busque Deuteronomio 8 en la Escritura. Y mientras usted lo encuentre, hermano, quiero decir que hoy en esta tarde quiero hablar acerca del hambre, pero no hablar del hambre, de esa hambre que nos da muy regularmente al mediodía o en la noche cuando termina la jornada de trabajo. No es esa hambre, es el hambre que está asociada a la escasez, a la carencia. Esa hambre que se vive en muchos países porque no hay recursos, es un hambre que está asociada muchas veces a las carencias o las crisis económicas que se viven en muchas regiones de nuestro planeta y que no se resuelven en el corto plazo. De modo que hoy yo quiero rogar al Señor que a través de revisar algunos pasajes nos permita entender el por qué en muchas ocasiones puede aparecer el hambre en nuestras vidas. Para la gente que nos llegue a ver en algún otro lugar, desde el año pasado se hablaba mucho en este país acerca de una inflación, procesos inflacionarios que comenzaron con esto de la pandemia, pero ahorita los economistas parece que están hablando ya de una etapa de recesión. Y cuando miramos todo esto nos damos cuenta que es inevitable que se cumplan muchas de las profecías bíblicas y el Señor precisamente nos dice en la Escritura que en los últimos tiempos habrían hambres. Ahora, la idea en este día es que podamos, al abrir la Escritura, poder entender por qué aparece el hambre o por qué motivos, qué propósitos puede tener nuestro Dios para que llegue el hambre a nuestras vidas, a nuestras comunidades, a nuestros países. Libro de Deuteronomio, capítulo 8, en el versículo 3. La palabra del Señor hoy en esta tarde nos dice: y te afligió el Señor, y te hizo tener hambre, pero te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Padre amado, le queremos dar las gracias hoy en esta tarde, Señor. Es una tarde hermosa, es un día, Señor, en el cual hemos podido venir y acercarnos delante de usted, llegar ante su presencia, Señor, con nuestros salmos, con nuestros himnos, Padre, con nuestras plegarias, nuestras oraciones. Pero mire también, Padre, que agradecemos que usted nos otorgue la enorme oportunidad de abrir su bendita palabra y rogar, Señor, que sea a través de los textos que hoy estaremos revisando, que usted hable a nuestras vidas, Señor. No queremos escuchar palabra de hombre, queremos escuchar la voz suya, la voz de su Espíritu Santo, que en este día hable al corazón de no solo quienes estamos aquí, pero de todo aquel, Padre, que llegue a escuchar esta enseñanza a través de algún medio electrónico. Oramos siempre, Padre, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús, a quien siempre daremos honra, gloria y alabanza por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén y amén. Bueno, hermano, quisiera comenzar mencionando que el hambre parece que tiene todo un tratamiento en las Escrituras. Cuando nosotros abrimos la palabra del Señor, parece que el hambre es un instrumento en manos de Dios que cumple con algún propósito en la vida del hombre. Si nosotros abrimos la palabra del Señor, nos vamos a dar cuenta que aparece desde muy principio de la historia bíblica, y en cada ocasión que nosotros vemos un registro donde el pueblo tuvo hambre o alguna persona tuvo hambre, parece que hay un propósito de parte de nuestro Dios. Cuando nosotros revisamos la Escritura, nos podemos dar cuenta que esos momentos, esos capítulos donde en la historia ha quedado registrado un momento de hambre,
es como un instrumento que el Señor está utilizando para cumplir algo, algún propósito en la vida de cada uno. Por ello, hoy en esta tarde, hermano, yo lo que le pido al Señor es que al revisar los casos que yo encontré, mire, encontré muchísimo material, hay mucho en la Escritura acerca de este tema, pero tuve que seleccionar algunos, y lo que yo le ruego al Señor es que al revisar estos casos podamos identificarnos, usted y yo nos podamos identificar. En alguno de estos casos probablemente hemos incurrido, y en otros le ruego al Señor que nunca caigamos, para que con la guía del Señor, con la ayuda de su Espíritu Santo, podamos nosotros, además de entender el rol que juega el hambre muchas veces, poder pedir al Señor su guía en caso de que alguna ocasión usted y yo tuviéramos que pasar por una etapa de este tipo. Así que revisaré algunos casos con la palabra del Señor, y yo le voy a pedir, si usted vamos tratando, hermano, de entender la problemática que se vivió en cada una de estas situaciones, y de ahí rogar que el Señor nos dé una enseñanza a usted y a mí. De modo que probablemente el primer caso que yo quisiera revisar hoy en este día lo vamos a encontrar en el libro de Ruth. Si usted quiere ir con su Biblia al capítulo 1, Ruth 1:1, la Escritura nos narra aquí el caso de una familia que vivía en Belén de Judea, y nos narra la Escritura cómo esta familia se va a vivir precisamente de Belén y se va a vivir a los campos de Moab. Unos campos, por cierto, campos muy ricos en cuanto a la producción de granos. Son tierras que tenían una producción abundante, ¿verdad? De trigo y de muchos otros cereales. Así que si usted tiene su Biblia, ahí en el capítulo 1, dice la palabra del Señor, Ruth 1:1, aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos suyos. Bueno, un versículo muy cortitito, pero es un texto, hermano, que resume posiblemente, hermano, lo que a lo mejor usted y yo hemos tenido que pasar. Mire, el texto no nos da mucha información, solo nos dice que hubo hambre en la tierra y un varón tomó a su esposa, a sus 2 hijos, no sabemos de qué edades, y agarró para otro país. Ahora, ¿qué cosas no nos dice la Escritura? Pero por supuesto nos tenemos que preguntar usted y yo. La distancia entre Belén y Moab no es una distancia, hermano, que se recorre en un par de horas. Recordemos que en esos tiempos el medio de transporte más común era, pues a lo mejor agarrar un animal de carga, como pudiera ser un burro, ahí poner sus cosas e ir caminando a la par de ellos. Es un viaje, hermano, que tal vez pudo haber tomado un par de semanas en llegar desde donde ellos vivían y poder llegar a los campos de Moab. Ahora, ¿qué cosas implicaba para una familia hacer este viaje? Mire, le voy a decir qué cosas apunté yo aquí en mis notas. Lo primero, hermano, estos hombres tuvieron que haber dejado en algún momento, por supuesto, la tierra, su propia tierra, ¿verdad? Su país. Tuvieron que haber dejado a familia o familiares. Le gusta costumbres, tuvieron que dejarlas. Comida, por supuesto, no es lo mismo la forma de comer en una región que en otra. ¿Cuánto le gusta que pudo haber costado un viaje de este tipo? Implica un gasto. Además, los peligros a los que pudieron haberse enfrentado. Regularmente los robadores en el camino. Bueno, todo esto la Escritura no da detalle, lo resume de una manera muy sencilla. Hubo hambre en la tierra de Belén y este varón agarró a su esposa, a sus 2 hijos
y emprendió su viaje hacia las tierras de Moab, a otro país, y se fue a vivir ahí. Cuando yo miro esto, hermano, no puedo evitar de pensar en lo que usted y yo hemos pasado. Si yo le preguntara, hermano, o hiciéramos una encuesta, ¿por qué motivo está la gran mayoría de la población hispana en este país? Es por causa del hambre. Claro, no va a decir usted, sí, hermano, yo me estaba muriendo de hambre, pero dijimos, el hambre, estoy hablando de esa necesidad que hay por las carencias, las faltas de oportunidades en nuestros países. Ahora, ¿cuánto tiempo, hermano, costó llegar a este país? Algunas personas tardaron meses, que dicen, no, yo salí de mi país hace tanto tiempo, y en lo que se recorre entre que caminan, entre que piden el aventón, entre que se suben por allá a un camión, entre que agarran el tren famoso que le llaman la bestia, entre todo ello se llegan a tomar probablemente un par de meses. Cosas que yo puse aquí, hermano. Por supuesto, todos los que estamos aquí en una u otra manera, tardamos semanas o tal vez meses en llegar al país. ¿Cuánto nos costó el viaje? No me diga, hermano, pero son miles de dólares. Miles de dólares que cuesta a una persona hacer una travesía de este tipo. Los peligros, por supuesto, son desde tener que lidiar con gente que trafica con personas, llamados coyotes, los peligros del desierto. ¿Verdad que usted y yo tenemos historias, o a nosotros o a alguien le sucedió que al cruzar para este país, si no fue la mordedura de alguna serpiente, de un alacrán, los calores que se viven, los riesgos a morir en el desierto deshidratado? Claro, no somos los únicos, quiero decir, de México, de Centroamérica, no somos los únicos migrantes. La gente de Cuba tienen que subirse a una balsa y atreverse, digo Cuba, República Dominicana o algunos otros países de las islas del Caribe, subirse en una balsa, hermano, 40 personas, cruzar el mar sin instrumentos de navegación, y a veces vienen con niños, a veces vienen, igual como lo leímos, el varón tomó a la esposa, a los hijos, los suben en una balsita y cruzar el mar, hermano, para llegar a este país. ¿Qué otros peligros, hermano? El río Grande. ¿Sabe cuánta gente muere intentando nadar y cruzar el río? Muchísima gente. Las selvas, la gente, hermanos nuestros de Centroamérica, de Sudamérica, que platican el cruce de la selva. Yo no sabía, pero ahora me entero que la selva en Panamá es una selva muy, muy peligrosa. Todo esto es lo que la gente hace por salir de su tierra e ir a otro país en busca de mejores oportunidades. ¿Y qué pudiéramos decir, hermano, de los que se llegan a caer del tren, que lo suben, se suben a él? El tren, por supuesto, viene en su trayecto y en algún momento la gente puede llegarse a cansar, les gana el sueño, y si caen del vagón, porque obviamente no vienen adentro, vienen en el techo del tren y pierden la vida, o en el intento de abordarlo cuando el tren está en movimiento, algunos llegan a caer, pierden las piernas. Cuando yo veía esto, yo pensaba, todo lo que hace la gente por causa del hambre. Así titulé yo el tema en esta mañana, por causa del hambre. O sea, ¿alguien se atreve a exponer a esposa e hijos para cruzar un río, una selva, el mar, las serpientes, los peligros del desierto? Y lo hacemos por causa del hambre. Probablemente usted y yo estamos entre esta categoría. Y no es lo único, hermano. En mis notas yo puse, ¿y qué tal cuando llegamos a este país? ¿Qué cosas hay que aguantar? Mire, hay que aguantar tener 2 o 3 trabajos.
porque con uno no salimos de gastos. Aparte, hay que aceptar el racismo, la segregación, todo lo que se tiene que ajustar uno en este país por causa del hambre. Los maltratos, incluso aceptar que políticos lucren con la condición de los migrantes para ganar votos. Entonces se nos etiqueta de determinada manera y esos son los costos y lo hacemos por causa del hambre, porque hay necesidad. Entonces, ¿qué es lo que nos movió a este país? El hambre. No todos, pero es una gran mayoría. Entonces, estamos tratando de ver que el hambre está ahí, pero el hambre está con un propósito. Ahora, en el caso de Elimelec, que es el personaje que estamos revisando, su esposa Noemí, y tenía 2 hijos. Cuando vemos el desenlace de la historia, fue una historia difícil. Noemí perdió al esposo y a sus hijos. Pero a la postre, si usted termina de leer el libro de Ruth, nos damos cuenta que había un propósito. En los campos de Moab, uno de sus hijos contrae matrimonio, los 2 contraen matrimonio con mujeres moabitas. Una de ellas era precisamente Ruth. Y cuando llega el momento de que Noemí dice, yo me voy a mi tierra, yo me regreso a Belén, despide a sus 2 nueras y les dice, yo ya no tengo hijos que darles, así que ustedes quédense aquí, esta es su tierra, este es su país, son sus costumbres, yo me voy a mi país. Pero Ruth le dice, ¿verdad? No me ruegues que te deje o que me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres iré yo, donde tú vivieres yo viviré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y Ruth, la moabita, regresa con Noemí. Y cuando llegan a la tierra de Belén, ahí conocen a un hombre, a Boz. Él redime a Ruth, se casa con ella y a la postre resulta que Ruth fue la abuela del rey David. Pregunta, había un propósito para que la familia dejara Belén, se fuera a Moab. Y aunque la vida fue muy difícil en Moab, ¿había un propósito al final de todo? La respuesta es sí. Era la genealogía no solo del rey David, del Mesías. Entonces, por causa del hambre, dice el texto, Ruth 1:1, por causa del hambre, este hombre tomó a su esposa y a sus 2 hijos y se fueron sin saber lo que habría delante. Fueron años difíciles, dolor, lágrimas, sufrimiento, pero al término, la bendición que Dios tenía preparada para esa familia. Cuando yo miro esto, yo tengo que pensar, ¿y nosotros? Nosotros por causa del hambre también hemos llegado a venir a este país. ¿Será que nuestro único propósito es venir aquí a hacer dólares? Sería un error pensar así. Si usted y yo estamos en este país pensando que Dios me trajo, porque es el Señor el que nos trajo hasta este lugar, y lo único es para ganar dólares, estaríamos equivocando el propósito de Dios en nuestra vida. El hambre no apareció en nuestros países para afligirnos y para traernos a este país solo para ganar dinero. El propósito tiene que ir mucho más allá y cada uno debemos de comprender y de descubrir qué es lo que el Señor quiere en la vida de cada uno. Este es el primer ejemplo, hermano. Este es el ejemplo que yo traigo de Ruth. Ahora, yo mencionaba al principio, también el hambre nos hace incurrir en errores. Y quiero mencionarle 2 errores que yo encuentro en la Escritura que son consecuencia del hambre y rogar que el Señor nos libre de caer en ello. El primero lo quiero llevar al libro de Nehemías. Si usted está en Ruth, adelante de Ruth todavía, busque después de Reyes y de Crónicas y de Esdras, vamos a llegar a Nehemías.
Y la palabra del Señor, busque usted con su Biblia el capítulo 5, Nehemías capítulo 5. Y aquí voy a hablar, son dos prácticas muy malas cuando llega el hambre. Y cuidemos que el Señor nos libre de esto. Voy a leer con usted, hermano, el versículo 3 y 4, Nehemías 3 y 4. Y mire lo que nos dice la Escritura. Había quienes decían, subraya en su Biblia, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas. ¿Para qué, hermano? Para comprar grano, subraye, a causa del hambre. Error que muchos incurrimos cuando llega el hambre. ¿Conoce las casas de empeño? Que hay bastantes por aquí en la ciudad. ¿Qué es lo que sucede cuando golpea el hambre a nuestras familias? Pues vete a empeñar, ¿qué le gusta? La tele nunca la empeñan, esa siempre se deja en casa. Pero empeñan la cadenita, las joyas. Hermano, recuperar después todo eso, como son casas de usura, los intereses son altísimos y resulta a veces muy complicado recuperar todo. Error número 1, hermano, empeñar cosas. Empezar a deshacerse de todo lo que uno tiene porque por causa del hambre terminamos empeñando. Es decir, doy algún artículo para que me presten ese dinero y después lo tengo que pagar a intereses altísimos. Pero el siguiente error o la siguiente práctica está en el versículo 4. Si cabina me ayuda, dice, y había quienes decían, hemos tomado, estos no empeñaron, hermano. ¿Estos qué hicieron? Hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y sobre nuestras viñas. Entonces aquí yo encuentro dos prácticas que no son buenas, hermano, cuando el hambre llega a nuestras vidas. Una, ir y empeñamos nuestras cosas. ¿Con cuántos esfuerzos termina uno comprando algo, pero cuando llega el hambre va uno y empeña? Y la otra, pedir prestado. El pedir prestado, hermano, déjeme ponerlo, no necesariamente cuando usted le pide prestado al vecino, que sí, claro, ahí hay un préstamo, pero es la tarjeta de crédito. Llega el hambre y empezamos a vivir con pura tarjeta de crédito porque ya no alcanza, entonces nos terminan comiendo los intereses y el día de mañana terminamos igual perdiéndolo todo. Entonces, dos prácticas que yo veo muy nocivas cuando golpea el hambre es empeñar o el crédito, el pedir prestado. Pero le voy a mostrar un tercer error, hermano, que es más grave todavía. Tal vez no lo pueda ver yo todos los textos en la Escritura, pero como sé que estamos familiarizados con este caso, permítame citarlo solamente. El error más grave que yo encuentro por causa del hambre, lo vamos a encontrar en un joven que por hambre vendió la primogenitura por un plato de lentejas. Esaú. Si a usted le interesa, en el libro de Génesis, en el capítulo 25, se nos narra el detalle. Él regresó de trabajar, llegó con hambre, y como Jacob estaba cocinando un guiso, él dijo, dame de comer, y Jacob, con mucha astucia, le dijo, véndeme la primogenitura. ¿Y qué contestó Esaú? ¿Para qué me sirve la primogenitura? Quédate con la primogenitura y dame un plato de lentejas. ¿Qué tiene que decirnos para usted y para mí esto? Déjeme ponerlo así. El primogénito en la Escritura tenía un lugar especial. De hecho, en el libro de Números se dice que el primogénito le pertenece al Señor. Y el primogénito estaba llamado para el servicio en la casa de Dios. Después, con el nombramiento de los levitas, el Señor llama a los levitas al servicio. Pero el primogénito tenía un lugar. Llame usted un don o llámelo usted un llamado de Dios. ¿Será posible, yo pregunto, que nosotros vendamos, lo pongo entre comillas, la primogenitura
por unos cuantos dólares? Sí. Si a mí me dan la oportunidad de ganarme hoy unos dólares, yo dejo el servicio. Yo puedo poner a la venta el don que Dios me ha dado, no necesariamente por un plato de lentejas, pero sí por unos buenos dólares. Esaú menospreció, dice el texto bíblico, su primogenitura. ¿Sabe cuántos cristianos menospreciamos un lugar en la casa de Dios? Lo menospreciamos porque, ¿para qué me sirve estar yo ahí? Soy más productivo ahorita haciendo dinero. Entonces, sí es posible, hermano, que incurramos en este error. Por causa del hambre, somos capaces de dejar de congregarnos, de dejar de servir al Señor, de dejar de buscar incluso su rostro, por ir y ganarme unos dólares más. Así que si alguna persona me dice, oye, tengo un trabajito para el fin de semana y vas a hacer tanto dinero, ¿lo toma o lo deja? No, hermano, lo vendemos. Yo puedo vender el llamado de Dios, mi lugar en la casa de Dios, por unos buenos dólares. Esto es un riesgo. Entonces mire lo que llevamos ahorita. Errores es empeñar, errores es endeudarnos, errores es dejar de congregarnos. ¿Qué opción podemos tomar entonces cuando llegue el hambre? Le voy a mostrar, hermano, con el caso del rey David. Vaya usted con su Biblia y busque Primera de Samuel, capítulo 21. El rey David nos va a dar una alternativa diferente a empeñar, diferente a endeudarnos con préstamos y diferente a dejar de congregarnos. Y mire lo que nos dice la palabra del Señor, Primera de Samuel, capítulo 21. No sé si Cabina me puede ayudar. Segunda de Samuel. Discúlpeme, hermano, busque su Biblia, Segunda de Samuel. Deme un minutito para que Cabina me encuentre el texto. Segunda de Samuel 21:1. Y sí quiero dar el tiempo para que la Cabina nos ayude y nos encuentre la porción. Pero usted con su Biblia, hermano, si lo tiene ahí, parece que ya lo tenemos en Cabina, ¿verdad? No, Segunda de Samuel 21:1. Y ya lo tengo, me dicen la Cabina que ya está. Entonces, mire usted, hermano, ya está ahí. Ok, muy bien. Esta es la actitud que como hijos de Dios debemos de asumir ante la llegada del hambre. Dice el texto bíblico, hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. ¿Y qué hizo David? Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo, esto es por causa de Saúl, y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Muy bien, ¿qué es lo que hizo David? Mire, yo en mis notas puse, ¿qué no hizo? Mire, David no buscó un tercer trabajo, porque cuando nos falta, la primera reacción que tenemos es, pues me busco, decimos aquí, ¿verdad? El part-time, aunque en español es un medio tiempo. Entonces, ¿qué pasa si uno le dice, brother, hay un part-time en la noche? ¿Lo agarra o lo deja? No lo agarro, pues hay hambre. Lo agarramos. David no lo hizo. Opción 2, David no fue a comprar el boletito de la lotería, porque verdad que imagínese al cristiano llegando ahí a comprarle, oiga, me da, y a rascarle, porque verdad que sí habemos cristianos jugadores de la lotería. David no le jugó a la lotería. Tampoco David pidió grano prestado a las naciones vecinas. Lo pudo haber hecho. David pudo haber pedido grano prestado a otras naciones. David hizo lo que todos deberíamos de hacer.
busca primero el reino de Dios y todo será añadido. Todo. Eso es lo que dice la Escritura. David lo hizo mucho antes que nuestro Señor Jesucristo lo citara a sus discípulos. Él buscó al Señor, consultó el rostro del Señor y el Señor le dijo: mira, David, esta hambre es por esta causa. Entonces, ¿qué no debemos de hacer? Ni endeudarnos, ni empeñar, ni todo esto, y menos dejar de congregarnos. Busca el reino de Dios primero. Busquemos el rostro de Dios. ¿Llega el hambre? Sí, está escrito en la palabra. Y en los últimos días habrán hambres, pestes, terremotos. Pero dice el Señor: tú busca mi rostro primero. Y todo eso que buscan los demás, yo lo añado. Ese es el resultado de la búsqueda de Dios. Y yo quiero cerrar en esta tarde con un caso que a mí me ha conmovido. Y probablemente, busque Lucas 15, hermano. Probablemente nunca habíamos meditado en ello. Pero aunque usted y yo conocemos el pasaje, hermano, Lucas 15, 14, aunque sé que lo conocemos, pretenda, hermano, que lo vamos a leer por vez primera. Y usted me va a decir qué papel jugó el hambre en esta parábola. Un joven que le pidió a su padre: dame todos mis bienes, dame todo lo que me corresponde y me voy a ir lejos de usted. Decirle eso a un padre, eso es duro, ¿eh? Decirle al papá: papá, deme mi parte y me quiero ir lejos de su casa y de usted. Yo voy a ir a hacer mi vida. Tristemente, el padre le dijo: aquí están sus bienes. Y digo tristemente porque a mí me hubiera gustado que el padre le dijera: no te vayas, hijo, aquí tienes todo conmigo. Pero el papá le dijo: ¿te quieres ir? Toma. Y el hijo agarró todo lo que tenía y se fue. Y dice la Escritura que vivió perdidamente, malgastando todo lo que le había dado su padre. Y ahora sorpréndase con lo que dice la Escritura, verso 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, ¿qué pasó, hermano? Vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a la hacienda para apacentar cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y subraye: yo aquí padezco. ¿Qué padezco? ¿Qué rol jugó el hambre en la vida del hijo pródigo? Lo hizo volver en sí. El hambre juega un rol en la vida del hombre. Lo dije al principio, el hambre tiene todo un tratamiento en la Escritura. Por hambre Elimelec se llevó a su esposa y a sus hijos a las tierras de Moab. Y también por el hambre los hermanos de José subieron a Egipto para comprar grano. Y también por causa de hambre Abraham tuvo que ir a Egipto a vivir. Son muchos los casos en la Escritura. Pero lo que más me ha conmovido es que el hambre hizo volver a un hijo a la casa de su padre. Y ese somos usted y yo. Mientras tengo dinero en la cartera, ¿qué me importa el Señor? Todo me va bien, tengo todo, ¿para qué necesito a Dios? Pero cuando comenzó a faltarle, se acordó: en la casa de mi padre se vive mejor que como vivo ahora. Y por causa del hambre regresó a reconciliarse con su padre y le dijo: Padre, yo he pecado. Amados hermanos y amada iglesia, este país está entrando en tiempos difíciles, y no nada más este país, pero el hambre tiene que cumplir un propósito. En la vida de Elimelec
de Noemí, de Ruth, el Señor tenía un plan. En la vida de José y sus hermanos, por causa del hambre, se reunificaron. Hay otro caso, Gedeón. Por causa del hambre, porque los madianitas venían y les robaban sus cosechas, Dios levantó a este hombre. El hambre siempre parece tener un propósito en la vida del hombre. ¿Cuál es el propósito por el cual usted y yo también atravesamos por esos periodos? Tenemos que buscar su rostro y tenemos que mirar lo que el Señor quiere tratar en nuestra vida. Quisiera terminar en esta tarde, hermano, solamente con una porción y con ello orar. Es una promesa, Salmo 34. David hizo algo extraordinario, hermano. Consultar al Señor. Eso es lo que se hace cuando hay hambre. Hermano, ¿qué pasaría si en nuestros países el presidente hiciera eso? Que llamara a la población y dijera: vamos a orar. Dios sanaría la tierra. Dios sanaría la tierra. Necesitamos líderes con el temor de Dios. Salmo 34, hermano. Y con esto quisiera que oremos. Busca el versículo 10. ¿Qué dice el texto? Los leoncillos necesitan, y subraya, tienen hambre. Pero ahí hay un pero. Ese pero cambia la historia. Los que buscan a Jehová, subraya, no tendrán falta de nada. Cierre sus ojos. Padre amado, no cabe duda que usted es un Dios muy bueno. El hambre no es algo, Padre, que estamos dispuestos a pasar. El hambre parece ser el detonador que nos hace movernos, salir del confort. En el caso de aquella familia, se fueron a vivir a otro país. En el caso de Gedeón, representó levantar a un líder. En el caso de Jacob, Señor, fue reconciliarse con su hijo. Pero sorprendentemente, en el caso del hijo pródigo, fue volver a la casa de su padre. Y hoy yo le quiero rogar, Señor, si alguien aquí ha pasado hambre o está pasando hambre, que la voz de su Espíritu Santo nos diga, al igual que usted le reveló a David, ¿por qué es? Porque no queremos ir a empeñar cosas, Padre. No queremos ir a las casas de empeño a dejar nuestros bienes. No queremos, Padre, pedir crédito para poder vivir. Queremos hacer lo que hizo David, buscarlo a usted. Porque así está escrito, si buscamos primero su rostro, lo demás vendrá por añadidura. No queremos un tercer turno, Padre. Rogamos la provisión suya. Quisiera ponerse de pie. Quisiera ponerse de pie, y si usted en alguna manera está luchando con este mensajero que se llama el hambre, quisiera usted decirle: Señor, ¿por qué es esto? ¿Qué es lo que usted quiere de mí? ¿Hacia dónde usted quiere encaminarme? ¿Qué es lo que yo debo de hacer? O si hay algo que se debe de corregir. Pero por causa del hambre, Señor, muchos hemos salido de nuestras tierras y llegar aquí. Yo le ruego que usted cumpla el propósito en cada uno. Hay quienes pueden platicar las odiseas que vivieron para cruzar, pero yo le ruego, Señor, que valga la pena,
Que todo ese esfuerzo, Señor, valga, no solamente en conseguir dinero, sino de cumplir el propósito por el cual usted nos ha traído. Nos ha hecho cruzar una frontera, ríos, nos ha hecho cruzar desiertos, mares, nos ha hecho aguantar rechazos, críticas de la sociedad, nos ha hecho soportar soles durante el verano, Padre, los que trabajan en el corte del pasto, la construcción, los techos. Tiene que valer la pena, Padre. Y es poderle servir a usted y poder, Señor, edificar el reino y poder hablarles a otros también de usted. Y si hoy alguien en este lugar, Señor, o mira este mensaje y ha faltado en su vida porque se ha alejado del Señor, sepa que el hambre tiene como propósito hacernos recapacitar para regresar al camino del Señor. Y como aquel joven, volver en sí y darse cuenta que al lado de mi Padre Celestial lo tengo todo. Fuera de Él viviré siempre con las carencias que este mundo da. Hoy yo le ruego, Padre, que la promesa del Salmo 34 pueda acompañarnos. Los leoncillos tienen necesidades y tienen hambre, Padre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Y yo ruego, Padre, que esta palabra se cumpla en sus hijos. ¿Quiere levantar sus manos? Padre, aunque el texto dice que en los últimos días habrán guerras, pestes y hambres, guarde, Señor, guarde a sus hijos, guarde a su iglesia, Padre, guarde nuestras vidas. Y si el hambre llegare, Padre, que cumpla propósitos. Aquí estamos y queremos sobre todas las cosas, Señor, agradarle, obedecerle y honrarle en todo lo que atravesemos. Por lo demás, Padre, queremos dar la bendición a la congregación, aquella bendición que usted manda en la Escritura. Rogamos, Padre, que sea una realidad en la vida de no solo quienes estamos aquí, sino de todo aquel que mire esta enseñanza por una reproducción electrónica. Centro Cristiano Yevarejeja Jehová veishmereja, Yaer Jehová panaveleja vijuneca, Isa Jehová panaveleja veaserleja shalom. Que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Beshem Yeshua HaMashiach, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús, a quien siempre daremos honra, gloria y alabanza por los siglos de los siglos. El pueblo de Dios dice: amén, amén, amén y amén. Que el Señor nos bendiga.